días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, Bruhim Habaim Leshiur Eser, bienvenidos a la lección número 10. Bruhim Habaim Leshiur Eser, bienvenidos a la lección número 10 de hebreo. Estamos aprendiendo hebreo bíblico y moderno a la vez. Y hemos estado aprendiendo sobre las consonantes. En las primeras lecciones, si ustedes nos ven en YouTube, van a ver ahí que en las primeras lecciones vemos las consonantes, las vocales, la transliteración, el uso, prácticas, para que cuando lleguen a esta lección ustedes puedan comprender más. Tienen que pasar por ahí para que nos vean y para que comprendan. Si usted ya sabe hebreo, le va a servir mucho lo que vamos a aprender. Y podemos practicar y podemos ir avanzando juntos en estas clases, en estas lecciones de hebreo. La semana pasada estuvimos viendo lo que son los pronombres personales. ¿Cómo se dice pronombres personales? Se dice kinuyei haguf. Kinuyei haguf. Vimos los pronombres personales singulares. Ahora vamos a ver los pronombres personales plurales. Por lo tanto, esta es la segunda parte de los pronombres personales. Kinuyei haguf. Vamos a ver ejemplos del uso. Vamos a ver ejemplos de cómo se escucha, cómo se escribe. Entonces, empecemos con el primer pronombre. Nosotros o nosotras. Nosotros o nosotras. Entonces, ¿cómo se dice nosotros, nosotras en hebreo? Bíblico y moderno, en ambos se dice igual. Se dice anachnu. Anachnu es nosotros y nosotras. Y como tanto hombres como mujeres lo pueden usar, bueno, ahorita entramos en esa parte. Entonces, anachnu, vamos a ver un momentito aquí. Vamos a activar esto para guiarnos. Entonces, aquí tenemos la palabra anachnu. Empieza con Aleph. Después tenemos una A, una Nun, otra A, pero aquí tiene una tilde, una Het, una Nun y una Shuruk, que es una U. Entonces, esta Hatah, Patah, Patah y Shuruk son los nombres de las vocales que hemos estado introduciendo poco a poco en estas lecciones, porque en hebreo no se llaman A, E, I, O, U. Suenan como A, E, I, O, U, pero no son A, E, I, O, U. Son Hatah, Patah, Patah y Shuruk. Entonces, la palabra nosotros o nosotras en hebreo se dice Anachnu. Anachnu. Esta designación, la designación gramatical es 1CP. Primera persona, porque es nosotros. Común, porque es tanto para hombres y mujeres, nosotros o nosotras. Y plural, porque es de un grupo. Primera persona, común, plural. 1CP. Primera persona, común, plural. Entonces aquí tenemos Anachnu, significa tanto nosotros como nosotras. Lo pueden usar un grupo de hombres, un grupo mixto y un grupo de mujeres. Ambos, todos los tres los tres tipos lo pueden usar. Ejemplo, nosotros somos Dan y Raquel. Nosotros somos Dan y Raquel. ¿Cómo se diría eso en hebreo? Bíblico o moderno. Se diría Anachnu. Aquí tenemos la palabra Anachnu, que acabamos de ver el pronombre personal. Anachnu 1CP, primera común plural. Anachnu Dan, que es Dan, es un nombre propio de Daniel, un diminutivo de Daniel. V, que es la I, la conjunción I, que hemos estado viendo, y Rachel. En hebreo no se dice Raquel, se dice Rachel. Entonces, Anachnu Dan Ve Rachel, que sería, tenemos Dan, tenemos la Dalet con Dagesh, una A, que es una Kamas Gadol, una Nun Sofit y una Nun final, que esto es una Dan. V, como dijimos, que es la conjunción I, que aquí aparece, y Rachel, que es una Reish, una A, que es una Kamas Gadol, una Het, una E, que es una Sere, y una Lamed. Anachnu Dan Berrachel. Nosotros somos Dan y Rachel. Anachnu Dan Berrachel. Nosotras, un grupo de mujeres, nosotras somos Raquel e Iris. Raquel e Iris. Se diría otra vez Anachnu porque es común. Como dijimos, es común. Tanto hombres como mujeres pueden usar Anachnu. Anachnu Rachel, como dijimos hace un rato, Rachel ve Iris. Anachnu, Rachel, ve Iris. Entonces la conjunción Vav, que es prefijada, recuerden que la conjunción Vav es prefijada a la palabra. Entonces aquí tenemos la palabra Iris, que es nombre propio. Aleph, una Girigadol, una I, que es una Girigadol con tilde. Una Resh, que es una R, otra Girigadol y una Samech. Esta es la Samech. No nos confundamos con la men final. Esta es la Samech. Anachnu, Rachel, ve Iris. Anachnu, Rachel, ve Iris. Nosotros somos Raquel e Iris.
Vamos al otro pronombre, vosotros. Bueno, aquí en América no usamos vosotros, usamos ustedes, pero lo uso por asuntos didácticos para hacer la diferencia, porque si nosotros decimos ustedes y ustedes, en hebreo existe la división, una división más marcada, una división que marca más lo que sería los géneros, entonces hay nosotros y nosotras, pero vosotros y vosotras. En hebreo hay vosotros y vosotras, entonces vamos a ver vosotros. Ya sabemos que aquí en América usamos ustedes, ¿verdad? No usamos vosotros ni vosotras, se usa allá en la península ibérica. Entonces, como dije, nosotros aquí en América usamos ustedes, pero lo pongo por razones didácticas. Vosotros en hebreo se dice atem. Aquí tenemos la palabra atem, alef a. Alef a, Tav con Dagesh y una E que es una sere, esta es una pataj y esta es una sere, y una men sofit, una men final. Vosotros, en hebreo, bíblico y moderno, se dice atem, repítalo después de mí, atem. Vosotros tiene una designación gramatical segunda persona, masculino, plural, porque es solo para hombres, o para grupos mixtos. Segunda persona, masculino, plural. Vosotros se dice atem y ese es el pronombre segunda persona masculino plural de vosotros, ¿verdad? Atem. Ejemplos. Vosotros sois Dan y Raquel. Vosotros sois Dan y Raquel. Atem, aquí está en blanco, atem, dam, ve, Rachel. Atem, dam, ve, Rachel. Dan está en negro, el pronombre personal está en blanco, la conjunción está en rojo. Eso para hacer distinción entre lo que sería el sustantivo Dan, el sustantivo propio Dan y el sustantivo propio Rachel, que son dos nombres propios, y la conjunción Vav, para que se vea claramente cómo se estructura la oración. Estamos empezando a ver estructuración de oraciones, o sea, sintaxis. Vemos sintaxis, pero de una manera práctica, y entramos de una manera simple, para que después, más adelante, sí vemos algo más elaborado. En el curso lo vemos mucho más elaborado, hacemos mucho más ejercicios y escribimos y avanzamos muy bien. Vosotras, la otra forma, el otro pronombre, tenemos en casilla vosotros y vosotras, por eso es que no use ustedes, aunque nosotros aquí en América usamos ustedes, pero no hacemos diferencia entre vosotros y vosotras aquí, pero en el ustedes no hacemos diferencia. En el vosotros y vosotras sí hacemos diferencia, pero en el ustedes no. Por eso, esa es la razón didáctica por lo cual lo puse. Entonces, vosotras en hebreo bíblico y moderno, porque en ambos se puede usar, es aten. Aten, empieza con alef, después tenemos una pataj, después tenemos una tav, una segol y una nun. Aten, aten. Aten es vosotras. Esta es la segunda persona, por eso es el 2, femenino plural, pronombre de segunda persona, femenino plural, porque es para vosotras, vosotras. Veamos un ejemplo. Vosotras sois Ruth y María. Vosotras sois Ruth y María. ¿Cómo se diría eso? Aten, como dijimos hace un rato, Aten, Ruth, ve Miriam. Aten, Ruth, ve Miriam. Miriam, María en hebreo es Miriam. La palabra María en castellano viene del arameo María, que así es exactamente igual María, pero en hebreo se dice Miriam. Miriam es María. Y en algunas regiones de Israel se decía María igual, en arameo, como en arameo, porque era común a ambas lenguas. Entonces, vea que la conjunción y aparece en rojo, y los nombres propios Ruth y María, y Miriam, Ruth y Miriam aparecen aquí en negro. Entonces, vosotras sois Ruth y María, diríamos, vosotras sois Aten, Ruth, be Miriam. Aten, Ruth, be Miriam. Entonces, es algo muy importante que nosotros podamos pronunciar bien y escribir bien la lengua. El otro pronombre que vamos a ver hoy va a ser ellos. El pronombre ellos, se dice en hebreo hem. Usted puede pronunciarlo em o gem. Em o gem puede pronunciarlo. Entonces aquí tenemos la ei, la sere, la e y la men sofit, la men final, la e. La mem, una m. Entonces decimos ellos en hebreo se dice em. Digan, repito después de mí, em.
Usted puede decir em o puede decir hem. No hay problema con ambos. Este pronombre es de tercera masculino plural. Tercera persona masculino para hombres o para grupos mixtos. Y P de plural. Tercera persona masculino plural. Entonces, veamos un ejemplo. Siempre los ejemplos nos ayudan muchísimo. Ellos son Daniel y Ruth. Ve que eso sería un grupo mixto, hombre y mujer. Ellos son Daniel y Ruth. Hem, Daniel, ve Ruth. Hem, Daniel, ve Ruth. Ahora, ¿por qué Daniel y Ruth se dice Daniel y Ruth en hebreo? Porque son dos nombres hebreos, no son nombres hispanos, no son nombres en castellano, son préstamos del hebreo que aparecen en la Biblia, en la Mikra. Entonces Daniel se dice Daniel y Ruth se dice Ruth. Es lo mismo, son dos nombres que usted va a Israel, va a encontrar un montón de Danieles y un montón de Ruth como aquí. Entonces, Daniel ve Ruth, ellos son Daniel y, que es ve, esta vez que está aquí, ve Ruth. Daniel ve Ruth, ellos son Daniel y Ruth. Vamos al último pronombre. Ellas. Entonces, ellas se dice hen. Ellos es hem y ellas es hen. Hem. Entonces tenemos una hei al inicio de palabra, una sere, que es una e, una nun al final, que es una n, una nun sofit. Entonces, en, que significa ellas. En es ellas. ¿Ok? En es la clasificación gramatical tercera persona femenino plural. Tercera persona femenino plural. Es un pronombre de tercera persona femenino plural. Veamos ejemplos. Ellas son Raquel e Iris. Vamos a ver otra vez a estas muchachas. Raquel e Iris. Raquel, ellas son. Recuerden que el verbo ser y estar no se indican. Eso lo vimos en el capítulo, en la lección anterior. En la lección 9, esta es la lección número 10. El verbo ser y estar no se escribe en tiempo presente. Ellas son Raquel e Iris. Se dice en Rachel ve Iris. Gen, y aquí iría el verbo Rachel ve Iris. Ellas son Rachel ve Iris. Aquí tenemos Rachel como la Reish, una A, que es una Kamaz, una Het, una Sere, una Lame, Rachel ve, que es la conjunción que aquí aparece como E, porque sabemos que en castellano no se puede poner iris, sino iris, es la forma correcta. Una Aleph con una Girigadol tildada, una Resh con una Girigadol y una Samech. Iris, la Girigadol es una I, y entonces por eso es iris. Rachel ve Iris. En este curso de hebreo que estamos ofreciendo, tratamos de hacer un curso lo más abarcativo que podemos entender, pronunciar, comprender, escribir, escuchar el idioma, para que podamos ponerlo en práctica. Lo importante de cualquier idioma es ponerlo en práctica, profundizar y poder entender. ¿Qué aprenderemos? Usted aprenderá alrededor de 900 de las palabras más usadas en hebreo moderno. 900 de las palabras más usadas en hebreo moderno. Es decir, usted podría conversar con un israelí tranquilamente, sin problemas, sin ninguna dificultad para comunicarse. Por ir a Israel de turista y estar ahí, participar, y usted va a ver que la comunicación es mejor todavía. Siempre es muy, muy lindo poder conversar en la lengua del país que uno llega. También aprenderá 1200 palabras de las palabras más usadas en hebreo bíblico. 1200 de las palabras más usadas en hebreo bíblico. Usted podrá agarrar la Biblia y leerla sin necesidad de terceras ediciones. Es decir, no vamos a menospreciar el esfuerzo que han hecho los traductores en cuanto a la Biblia en español y poner a la mano, al alcance de todo el mundo que pueda de habla hispana, pero siempre es mucho más enriquecedor, siempre es más colorido poder observar el hebreo bíblico desde la Biblia, desde el hebreo bíblico. Yo siempre doy este ejemplo, que es como ver televisión en blanco y negro y ver televisión a colores. El televisor a colores y el blanco y negro tienen las mismas imágenes, pero la cantidad de información de un televisor a colores es mayor que la televisión en blanco y negro. Y entonces usted en español usted ve imágenes muy claras,
pero cuando usted llega al hebreo, usted se enriquece mucho más y va a poder profundizar y aplicar el texto a su propia vida. Pero también usted aprenderá en este curso 400 de las 700 palabras arameas que hay en la Biblia. En la Biblia hay 700 palabras arameas y usted aprenderá 400. ¿Pero cómo? Si está aprendiendo hebreo. Porque esas palabras son comunes. Son comunes al hebreo y al arameo porque son dos lenguas muy afines. Como el castellano, el español y el portugués. Son muy afines y hay muchas palabras que no solamente son iguales, sino que tienen significado parecido. Hay otras que no, pero hay muchas que sí. ¿Cuándo iniciará este curso? Para las personas que vivan aquí en Costa Rica, que quieran participar del curso aquí en el área metropolitana, tenemos el martes 5 de noviembre a las 7 de la noche, martes 5 de noviembre, curso presencial. Este es presencial, eso es en persona. El martes 5 de noviembre en Curriabat se va a iniciar el curso de hebreo bíblico moderno. Es los dos juntos, bíblico y moderno. No solo bíblico, no solo moderno, es ambos, bíblico y moderno. Luego tenemos el curso virtual para todas aquellas personas que no puedan estar cerca, que no puedan trasladarse, que por el trabajo, que por la lejanía. De miércoles 6 de noviembre, igual a las 7 horas 7 de la noche hora de Costa Rica, estará iniciando el curso virtual de hebreo bíblico y moderno. Mi nombre es profesor Fabián Araya. Si usted quiere comunicarse por WhatsApp, es más 506-8558-0222, más 506-8558-0222, o si quiere escribirme por el correo electrónico es faroarzo@gmail.com, faroarzo@gmail.com. Bien. Vamos a empezar un nuevo tema. Ya hemos visto, estamos viendo los pronombres personales, ani, ata, at, hu, hi, anachnu, aten, atem, gen, gem. Pero vamos a empezar a hablar un poquito de los sustantivos. Wow, sustantivos. Siempre que empezamos a hablar de esas cositas, la gente recuerda cuando estuvo en el colegio, o en preparatoria, o en la escuela, estudiando en la universidad, sustantivos. Ya empezamos con esos nombres raros, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es un sustantivo? ¿Qué entendemos por sustantivo? Sustantivo es muy simple. Sustantivo es el nombre de las palabras, de las cosas. Sustantivos son las palabras con que se designan los objetos. O sea, el nombre de las cosas. Dicho de otra manera, el sustantivo son los nombres que le damos a las cosas. Ejemplo, carro es un sustantivo. Casa, mesa, perro, son sustantivos. Es el nombre de las cosas. Vaso, computadora, micrófono. Eso es un sustantivo, el nombre de las cosas. Entonces, vamos a ver características de los sustantivos, de los sustantivos, pero en hebreo. En hebreo, como en español, los sustantivos tienen dos géneros. Dos géneros. ¿Qué tenemos? Masculino y femenino. Entonces, en hebreo, vamos, el masculino, la palabra masculino, como vimos en las primeras lecciones, porque este vocabulario ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Masculino se dice zahar. Zahar es masculino. Una zain, una kamaz, una kaf lidakesh, que es una j fuerte, es una j fuerte, una kamaz, otra a, y una resh. Zahar. Zahar es masculino. Entonces vamos a ver los sustantivos zahar y femenino. Femenino, como se dice, nekeba. Esta palabra la estamos repasando, ya la hemos visto. Nun una sheba, una kof, una otra que es una sere, una beib lidakesh, besin dakesh, y una kamaz gadol, que es una a, y una hei, nekeba. Nekeba, femenino es nekeba. Vamos a empezar a hablar un poquito de los sustantivos femeninos. Los sustantivos femeninos singulares tienen dos terminaciones, es decir, se pueden caracterizar por dos terminaciones. Los sustantivos femeninos en hebreo se pueden caracterizar por dos terminaciones. Pueden terminar en kamaz hei, es decir, esta X representa el final de la palabra. Entonces, es una A y una G al final. Recuerde que esta G al final de palabra no se pronuncia, es muda. La G al final de palabra es muda. Entonces, esta terminación suena A. Esta terminación suena A. Entonces, vamos a ver ejemplos. Dugma. La palabra ejemplo en hebreo, se dice dugma. Es una dalet con una U, una gimel sin dagesh, una men con una A, como les dije hace un ratito, y una hei. Ve que esta palabra termina en kamaz hei.
en esta A, solamente esta A y esta Hei. Eso quiere decir que esta palabra, que la palabra ejemplo, en hebreo es un sustantivo femenino. La palabra hebreo es un sustantivo femenino. Recuerden, todo esto que estamos viendo nos va a servir más adelante. Porque nosotros en español, en castellano, nosotros hemos escuchado a muchos extranjeros decir linda carro, linda carro. Entonces, el adjetivo no va de acuerdo al sustantivo. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, que no nos pase eso en hebreo, porque en hebreo, igual que en castellano, tenemos que decir el adjetivo con el mismo género y número que el sustantivo para que sea comprensible. Entonces decimos lindo carro, pero estamos viendo ahorita los sustantivos femeninos. Dugma. Dugma es, entonces, ¿cómo se dice en hebreo? Se dice ejemplo. Dugma. Vea que aquí tenemos entonces la palabra, la dividí en sílabas, porque más adelante vamos a aprender de división de sílabas y en el curso aprendemos de división de sílabas. La división de sílabas es importante en hebreo para poder formar palabras. Si usted no sabe la división silábica en hebreo, usted no va a poder formar palabras, le va a costar. Por eso empezamos a ver lo que es división silábica en hebreo. Muy bien, entonces la palabra dugma es ejemplo y es una palabra y es un sustantivo femenino. El vocablo palabra. El vocablo palabra en hebreo se dice milá. Milá. Entonces aquí tenemos una men con una i, con una jirik, una lamet con un puntito, que más adelante vamos a hablar de estos puntitos, una kamaz gadol y una hei, una kamaz gadol y una hei. Esta terminación suena a, esta terminación suena a. Entonces el vocablo palabra en hebreo se dice milá. Palabra en hebreo se dice milá. Aquí está nuestra literación. Yo le dije que aquí ese dagesh que está acá lo que hace es duplicar la consonante lamet, pero la duplica morfológicamente, es decir, no se pronuncia milla, sino milá, como si fuera una sola L, milá. Pero una L, una lamet queda en una sílaba y la otra lamet queda en la otra sílaba. Entonces, para que sepan que este puntito lo que hace es duplicarla, que aquí en la transliteración está duplicada. Eso lo vamos a ver muy ampliamente más adelante. Entonces, la palabra en hebreo, la palabra se dice milá. Milá, digan después de mí, milá. La otra terminación que tenemos en hebreo, es natab. Una palabra, un sustantivo terminado en tab en hebreo es femenino. Por ejemplo, la palabra madres. Madres en hebreo se dice imot. Imot. Aleph con una i. Una men duplicada, ¿ven aquí? Una men duplicada por dagesh. Una jolan gadol, que es una o. Y una tab. Esta palabra, obviamente al hablar de madre sabemos que es femenina, pero para hacerlo más claro termina en tab. Y al terminar en tab quiere decir que es un sustantivo femenino también. Imot, aquí está. Esta es la transliteración. Tenemos la Aleph aquí, una I, que es una jirik, una men aquí y otra men acá. Una E, dos M's. Estas dos M son porque esta men tiene un dagesh aquí, que lo tiene. Este dagesh duplica la consonante, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una O, que es una jolan gadol, y una taf sin dagesh, que es una T con rayita. Esto lo estamos viendo en la lección número 3. Para todas aquellas personas que quieren verlo, taf sin dagesh, tabli dagesh, lo vimos en la lección número 3. La palabra consonante. La palabra consonante en hebreo se dice ot. Ot, consonante. Tenemos una aleph, una jolan gadol, una o y una taf sin dagesh, ¿ok? Ot. Aquí tenemos la palabra ot transliterada. Y entonces ve que termina en taf. Al terminar en taf, como dijimos, todo sustantivo en hebreo, al terminarse en taf, es un sustantivo femenino. Eso hay que recordarlo a la hora de hacer oraciones. Muy bien. Las dos terminaciones de los sustantivos entonces femeninos son kamaz hei. Kamaz hei, aquí tenemos una a y una taf. Entonces los sustantivos terminados con a y con taf son femeninos en hebreo para que los veamos. Entonces aquí tenemos una a, una kamaz. Recordemos que esta aquí representa la terminación de la palabra y una hei aquí al final de palabra, que eso quiere decir que esta hei al final de palabra no suena, y esa tab, ambas quiere decir que es un sustantivo femenino. Recordemos eso. Bien, en la lección anterior estuvimos viendo cómo empezaba el salmo, qué era salmo, qué quería decir salmos. Como vimos, salmos en hebreo se dice tehilim, que es el plural de la palabra tehilá. Por cierto, la palabra tehilá, como ustedes pueden ver aquí, termina en kamaz hei. Veámoslo más de cerca.
La palabra tejilá. Aquí pueden ver que la palabra tejilá termina en kamaz hei. Por lo tanto, nosotros vimos hace un rato que todas las palabras que terminan en kamaz hei son femeninas. Todas las palabras que terminan en kamaz hei son femeninas. Entonces aquí tenemos una A y una hei. Una A y una hei. Tejilá. Ve que no decimos tejilaj como reloj. No. Decimos tejilá, que es una palabra, un sustantivo femenino en hebreo. Entonces, ok, volvemos aquí. La palabra tejilá significa alabanza, significa cántico, significa salmo, significa himno. Eso lo estamos repasando de la lección anterior que vimos la semana pasada. Muy bien. Entonces, este era el Salmo 23. El Salmo 23 que estuvimos viéndolo. ¿Cómo es que se decía esto? ¿Cómo es que se pronunciaba esto? Aquí tenemos el versículo 1. Mismor le David, Adonai Roi, lo exar. Versículo 2. Binot desher yarbitzeni, almei menuchot yenahaleni. Versículo 3. Nafshi yeshovev, yangeni bemagelei tzedek. Leman shemo, leman shemo. 4. Gam ki elech begeitz al mavet, lo irara. Ki atai madi, shiptecha umishanteja, hema yenahamuni. Versículo 5. Taroch lefanai shulchan, neget sorerai. Dishanta, bashem en roshi, kosi rebaya. Versículo 6. Ach tov bajeset, irdefuni, kol yemei hayai, beshabti bebeit Adonai, leorech yamin. Nosotros vamos a empezar a ver detalles de este salmo en hebreo para ver qué es lo que nos dice, cómo nos enriquece, qué nos aporta en la vida. Entonces, como estuvimos diciendo, como lo dijimos la semana pasada en la lección anterior, inicialmente este salmo está dividido en dos conceptos, dos ideas. Del versículo 1 al versículo 4 tenemos un concepto pastoril, netamente del campo, netamente pastoreo. Se habla de ovejas, se habla de pastores, se habla de campos, se habla de ríos, de agua, de brevaderos, de cuidado del pastor, etcétera. Entonces, esto que está en blanco es del versículo 1 al versículo 4, que tenemos entonces una conceptualización pastoril. Luego del versículo 6 y 7, 5 y 6, los últimos dos pesuquín, los últimos dos versículos, nos hablan acerca de un hostal, el cuidado del hostelero, que la mesa servida, que la comida, que la tranquilidad, etcétera, etcétera, y el cuidado. Entonces hay dos imágenes literarias aquí en este salmo, dos conceptos, el pastor y el hostal. El pastor y el hostal. Vamos a empezar con el primer versículo para ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos aporta. Lo que nos dice en español, comparémoslo siempre a lo que nos dice en hebreo. La primera frase, que es como un colofón, nos da el origen del salmo. Entonces, Mismor le David, Mismor le David, Mismor le David. Tenemos aquí, vamos a ver, tenemos la primera palabra, Mismor, que es un cante, una alabanza, es algo alegre. Tenemos una mem, una i, una zain, otra mem, una bab, que es una jolangadol y una resh. Y tenemos una lamet, que significa para, hacia, y David, David, que tenemos la palabra aquí, David. Mismor le David. Mismor le David significa salmo de David, canto de David. Es un tipo especial de canto. Más adelante vamos a hablar que es un zamer, que es zamar, le zamer, que es ese tipo de canto, un canto alegre, feliz, contento. Mismor le David. Entonces, la lamet en español es la palabra de, la preposición de. Entonces tenemos David, que es David. Aquí tenemos David como David. Muy bien. Ahora, es un canto de David, pero empezamos con el nombre de Dios. Aquí tenemos el nombre de Dios, Yod Hei Bab Hei, Yod Hei Bab Hei, que, bueno, no voy a pronunciar por respeto, pero que dice Hashem Roi, Adonai Roi, Adonai Roi. ¿Qué es la palabra Roi? Entonces aquí la transliteración de esta frase sería Adonai, que es el nombre de Dios aquí en rojo, entre paréntesis lo que estoy pronunciando yo, Adonai quiere decir mi Señor. Y Roi, el Señor es Roi. Recuerden que las oraciones en tiempo presente en hebreo no usan el verbo ser y estar. No usan, entonces, esa es una oración en verbo presente. Adonai Roi. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a ver. Roi, Adonai, como vimos, es el nombre de Dios.
Vamos a centrarnos un poquito entonces, ¿qué es la palabra roí? ¿Qué significa la palabra roí? La palabra roí, que lo tenemos aquí, roí, es reish, una jolán, que aquí está. Después vamos a acercarnos un poquito más. Aquí tenemos, aquí está, reish, una jolán. Aquí está el puntito arriba, lo que pasa es que está muy cerca de esto, de esta E. Una ain, que es muda. Una i, que es una girigadol. Aquí tenemos la girigadol. Aquí dice roí. Entonces, Adonai roí. Roí, que es mi pastor. Pastor es, aquí vamos a ver aquí. Pastor, la palabra roí, viene de la palabra roé. Roé es el sustantivo, es un sustantivo normal, un sustantivo masculino. Roé viene de ver, alguien que está observando, que está cuidando, y esa es la función del pastor, estar vigilando que las ovejas estén bien, que alimentarlas, que llevarlas de un lado para otro, que buscarles pastos, que cuidarlas, que no las ataque ningún animal, que no las devore nadie, que estén saludables, porque la función, en eso consiste su alimentación, las ovejas. Entonces, estarlas observando. Entonces, un pastor es alguien que está observando, un roé es alguien que está observando al rebaño de ovejas. Entonces, aquí presenta a Dios como pastor, alguien que está observando, que está cuidando, que está protegiendo, que está siempre con las ovejas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dice roí y no dice roé? Porque la terminación i, digámoslo en palabras técnicas, es un sufijo pronominal de primera persona como un singular, que es mi, mío, es un pastor mío, es el que me cuida, es el que me alimenta, es el pastor mío. Entonces, ¿quién era el pastor mío? Adonai, el Señor es mi pastor, el Señor es el que me alimenta, el que me vigila, el que me cuida. Entonces, el Señor es mi pastor. La primera frase, Adonai Roi, quiere decir Hashem, Adonai, el Señor, es mi pastor. Roi quiere decir que es mi pastor. Es el pastor mío, el que me cuida, el que me alimenta, el que me protege, el que ve que me vigila que no haya nada que me haga daño, nadie que me haga daño. Adonai Roi. Entonces aquí empezamos con las imágenes pastoriles. Dios como pastor, Dios como cuidador, Dios como alimentador. La segunda frase es muy interesante, que dice lo exar. Lo exar. Esta es la negación, lo, lamet, una o y una alef. Lamet, o y alef, que significa, se pronuncia lo. Pronuncia después de mí lo. Lo y la palabra exar. Lo exar. Entonces, aquí tengo una alef. Este es un verbo, exar, la partícula negación, lo, no. Y un verbo, exar, que ahorita vamos a ver. Aleph empieza con Aleph, una E que es una segol, una E, una Het que es una J fuerte, una Samech, otra A y una Resh, Exar. Entonces, esto es la segunda frase del primer versículo. Lo exar, Adonai Rui, lo exar. La primera frase, el Señor es mi pastor. Ahora, ¿qué significa lo exar? Lo, como dijimos, quiere decir no. Entonces, estamos centrados aquí en este lo. Lo es no, la partícula de negación. Y aquí tenemos un verbo. Ahora vamos a hablar un poco de exar. Exar. ¿Qué es ese verbo? Ese verbo lo tenemos aquí. Este verbo exar, el verbo exar, que es este, proviene de este verbo, que es hacer. Hacer, esta es la forma básica del verbo. ¿Qué significa hacer? Hacer significa faltar, carecer, ausentar. Entonces, otra vez, ¿qué significa hacer? La raíz del verbo exar, faltar, carecer, ausentar. Entonces, esa es la raíz. Ahora, ¿qué pasa? Entonces dice lo exar. Lo exar, entonces sería no me faltará, no se ausentará de mí, ¿verdad? De mi persona, o no careceré de él, no careceré de él. Entonces, esta frase, la primera frase del Salmo 23, recuerde que eso es un estudio que estamos haciendo a lo largo vamos a empezar a hacer, hoy es la segunda clase del Salmo. En la clase anterior, la semana pasada, en la clase número 9 vimos lo que era el inicio del Salmo, y ahora estamos viendo más características, más profundamente. Estamos viendo el valor que nos da el hebreo al leerlo en el Salmo. Entonces, el Señor es mi pastor, Adonai Roi, aquí tenemos Adonai Roi, el Señor es mi pastor. Y tenemos lo exar, lo exar. Y entonces, ¿qué es Adonai Rui lo exar? Lo exar significa nunca me faltará. El Señor es mi pastor, nunca me faltará. No dice
nada me faltará. Ahora, la pregunta es, eh, ¿quién nunca faltará? El sujeto es el Señor. Por lo tanto, el inicio del Salmo 1, nos dice que Dios, Hashem, no, si es el pastor suyo, si Hashem es su pastor, si Hashem, si usted estaba bajo la tutela de Hashem, por así decirlo, en las manos de Hashem, Él no va a faltar. El Salmo no dice que nada me faltará. El Salmo no dice nada me faltará, dice nunca el Señor, Dios no va a faltar. Entonces el sujeto del Salmo no son las cosas. Dios no está prometiendo aquí. El salmista no dice que nada le va a faltar. No está diciendo que nunca le va a ausentar la comida. No, está diciendo que Dios nunca le va a faltar. Entonces no está prometiendo riquezas, está prometiendo la presencia de Dios al lado suyo, protegiéndolo como una cubierta suya. Si el Señor es su pastor, si el Señor es mi pastor, nunca me va a faltar. Entonces nunca me va a faltar. Observemos las diferencias que tenemos. Esto lo vamos a aprender en el curso de hebreo. Esto y más cosas, muchas cosas más, vamos a profundizarlo en el hebreo. ¿Qué vamos a aprender en este curso? ¿Qué vamos a entrar a aprender en el curso? ¿Qué es lo que aprenderemos? Vamos a aprender 900 palabras prácticas, útiles, que vamos a usar en la actualidad. Que usted va a Israel, usted las va a usar. Son de las más usadas en Israel. Entonces usted va a aprender palabras para usarlas, 900 palabras. Usted va a aprender 1200 palabras del hebreo bíblico, Tanají, Ibrí Tanají, Ibrí Mikraí. Y entonces hebreo bíblico vamos a aprender 1200. Usted va a poder traducir la Biblia por usted mismo, sin terceros. Luego, como dijimos hace un rato, también vamos a aprender de esas 1200 palabras que usted aprendió en hebreo, 400 son comunes en arameo. Por lo tanto, usted va a tener un vocabulario arameo también de 400 palabras, y solamente le faltarían 300 palabras para completar todo el vocabulario arameo que existe en la Biblia. Si usted quiere entrar a la literatura aramea, como el Targum, como la Gemara del Talmud, como los Midrashim, existe mucha literatura aramea también. Entonces, esta sería su entrada para el arameo. Y entonces, ¿cuándo va a iniciar el curso? Vamos a hacer dos cursos, uno presencial y otro virtual. El curso presencial va a empezar el martes 5 de noviembre, Bedrat Hashem, aquí en Curriabat, en el área metropolitana de Costa Rica, a las 7 de la noche. Entonces, martes 5 de noviembre en la noche, para todas aquellas personas que quieran presentarse en el curso. Y el virtual para todas aquellas personas que no puedan venir, que su trabajo no se lo permita, que la distancia no se lo permita. Curso virtual de hebreo bíblico y moderno, miércoles 6 de noviembre a las 7 de la noche, horas de Costa Rica. 7 de la noche, horas de Costa Rica. Lo impartiré yo, Bedrat Hashem, con la ayuda de Dios. Mi nombre es Fabián Araya Soto. Mi teléfono para cualquier persona que quiera comunicarse con WhatsApp es más 506 8558 506 8558 Mi correo electrónico es faroarzo@gmail.com. faroarzo@gmail.com. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos han estado siguiendo, los que nos ven aquí en el programa. Esto es Radio Costa Rica, Laicos en Acción, que nos presentamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Síganos. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, los que nos están escribiendo. Y Shalom Alejem a todos. Aprendamos, practiquen, repasen la clase. Está en Facebook y en YouTube. Shalom Alejem Lekulam.